Acá tenemos, por ejemplo, el famoso juego del sub y baja, mira. Tenemos una niña sentada por acá. El peso de esta niña estaría representado por esta fuerza que está acá. Su peso sería una fuerza actuando en esta posición. Y acá tenemos otro niño cuyo peso también se ve representado, ¿no? La acción de esta persona se ve afectada por la fuerza que ejerce la persona sería su propio peso. Acá también en el apoyo hay fuerzas, ¿no? Si considero una barra homogénea y el O es el punto medio, el peso de la barra estaría actuando por ahí y también pues la reacción en el soporte. Como verán, si yo tomo como centro de giro este punto O, el peso de esta persona que es 2mg estaría generando un torque o un momento antihorario. Este momento antihorario recuerden que es positivo. Por otro lado, el peso de la niña estaría generando un momento horario. O sea, acá vamos a tener un momento positivo y un momento negativo. Si el momento del niño supera el momento de la niña, la barra rotará y ya no habrá equilibrio. Ya no habrá equilibrio. Si el momento del peso de la niña venciera al momento del peso del niño, la barra rotaría en sentido horario y ya no estaría en equilibrio. Si uno de los dos momentos supera al otro, ya no habrá equilibrio porque rotaría. Yo quiero que se encuentre en equilibrio, llamado el equilibrio de rotación. La sumatoria de momentos respecto al centro de giro O debe ser cero. Bueno, podemos decir entonces que en magnitud, la sumatoria de momentos respecto O antihorarios de dispositivos, en magnitud debe ser igual a la sumatoria de momentos horarios. Como una igualdad. La sumatoria de momentos, cuando yo aplique esta ecuación, bueno, si yo lo igualo a cero, significa que debo sumar todos los momentos con su signo. Pero si yo quiero hacerlo de otra forma, también puedo hacerlo así. Sumo todos los momentos antihorarios y los pongo en este lado. Y lo voy a igualar a la magnitud de todos los momentos horarios. Significa que cuando yo tengo un problema y me digan que se encuentra en equilibrio y voy a usar esta segunda condición, sobre todo cuando vea distancias, entonces lo que yo voy a hacer es en el gráfico reconocer quiénes son positivos y quiénes son negativos. ¿Y qué voy a hacer? Los valores de todos los positivos los coloco en el lado izquierdo, digamos, y los valores de todos los negativos los pongo en el otro lado y lo igualo y despejo rápidamente la incógnita correspondiente. Llegamos a una conclusión importante, mira. Finalmente, la primera condición de equilibrio no es suficiente para garantizar el equilibrio de un sistema. Claro, te acabo de comentar eso. Para que un sistema se encuentre en equilibrio, sistema, ya estamos hablando de un cuerpo, no solamente de una partícula. Debe cumplir tanto la primera como la segunda condición de equilibrio. En general, si queremos lograr el equilibrio de un cuerpo en general, entonces las fuerzas deben satisfacer dos condiciones. La primera condición que es suma de fuerza cero y la segunda condición que es suma de momento cero. Si hablamos solamente de una partícula, entonces simplemente sumatoria de fuerzas igual a cero, porque las partículas no tienen opción a rotar, ya que todas las fuerzas actúan en un mismo punto. Mucho cuidado ahí. Muy bien, entonces vamos a ver algunas aplicaciones. A ver, vamos a colocar las pizarritas. Muy bien, vamos a ver entonces. Ok. Muy bien, vamos a ver entonces algunos problemitas. De hecho, son un poquito laboriosos, pero no imposibles de resolver.
Veamos. Dice, hallar el valor de la fuerza F que permite equilibrar la carga R que pesa 500 newtons. El peso de la barra es despreciable. Esta barrita, ¿correcto?, no pesa según la condición del ejercicio. Muy bien. Obviamente, si nosotros queremos equilibrar R, eso significa que todo el sistema va a encontrarse en equilibrio. Entonces, el sistema al encontrarse en equilibrio implicará que las fuerzas que actúan sobre el sistema deben satisfacer dos condiciones. Sumatoria de fuerzas igual a cero y sumatoria de momentos igual a cero. Claro que hay que tener cuidado que si hablo de una partícula, solo sumatoria de fuerza cero. Si hablo de barras, habrá que considerar probablemente ambas condiciones. Aunque el hecho que se cumplan las dos condiciones no significa que tengamos que usar las dos condiciones. Las condiciones están ahí, pero eso no significa que las tenga que usar las dos. Eso va a depender de la necesidad de lo que tengamos que calcular. Bueno, como todo problema en equilibrio, lo primero, ya saben, es hacer el diagrama de cuerpo libre. ¿Por qué? Porque las ecuaciones de equilibrio o condiciones de equilibrio van a las fuerzas. Si yo no dibujo las fuerzas, no voy a poder aplicar las condiciones de equilibrio. Mucho cuidado. Entonces, por acá vamos a colocar el diagrama de cuerpo libre. Bien. En primer lugar, como tenemos este bloquecito que está suspendido de una cuerda y la cuerda va atada a la barra, el procedimiento es el siguiente. Te recomiendo lo siguiente. Como R es un bloquecito que simula una partícula, en sí el sistema tiene dos partes, el bloquecito y la barra. Cuando estén conectados por una cuerda, te recomiendo hacer lo siguiente. Analizas primero el bloquecito suspendido de la cuerda y dibujas su DSL. Tendrías primero el peso vertical y para abajo. Y luego la tensión en la cuerda. Ahí está. Como vemos, el bloquecito no está apoyado en ninguna superficie, por lo tanto no hay normal. ¿Listo? Ya acabé el DSL del bloquecito. Ahora nos vamos a la barra. Se supone que debo dibujar el peso de la barra, pero bien claro me dicen que hay que despreciarla. Entonces no dibujo ningún peso. A continuación tenemos en el extremo derecho tensión del cable. Ya sabemos cómo se dibuja. Sobre el cable y saliendo de la barra. Miren, ahí está. Luego tenemos la fuerza F, cuyo valor me están pidiendo. Y este dispositivo que ven acá en el lado izquierdo, en el extremo izquierdo de la barra, se llama articulación. Articulación o bisagra. Normalmente estos dispositivos, te comento, son por ejemplo las bisagras de tu puerta, ¿no? Las bisagras de la puerta. Puede ser en tu cuerpo, el codo, la rodilla, que permite que la pierna y el brazo puedan rotar. Ese dispositivo permite que esa barra pueda rotar. Algo así, mira, ve, observa. Imagínate que acá, donde están mis dedos, está la articulación, entonces la barra puede rotar con facilidad. Bueno, la idea es que la fuerza actuante en esta articulación o bisagra no tiene dirección definida, pero muchas veces la condición de equilibrio me va a permitir dibujar. Y digo lo siguiente. Al dibujar las fuerzas en la barra, excepto la articulación, veo que todas las fuerzas son verticales. Por lo tanto, ¿qué dice la primera condición de equilibrio? Dice que la suma de fuerza debe ser cero. Entonces, como yo estoy dibujando puras fuerzas verticales, pues acá en la articulación aparecerá solo una fuerza vertical. ¿Por qué? Porque esta fuerza vertical va a equilibrar a las verticales que ya dibujé. Como no hay fuerzas horizontales,
no aparecerá fuerza horizontal en la articulación. Entonces, acá vamos a tener una reacción, digamos, R sub Y, porque justamente es vertical. Por otro lado, dice que la carga R tiene un peso de 500 newtons. A esta tensión que no conocemos la vamos a llamar T, y esta polea, eso sí hemos visto, la polea se encarga de transmitir el valor de la tensión. Note que la fuerza de tensión actuando en el bloque tiene una dirección, ¿no? Y por lo general también la tensión de esa misma cuerda, pero actuando en la barra, hay veces tiene otra dirección. La idea es que siempre se dibuja saliendo del cuerpo y sobre la cuerda. El valor de la tensión cada vez que la cuerda pasa por una polea siempre se transmite. Muy bien, ya tenemos entonces el diagrama de cuerpo libre. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar las condiciones de equilibrio. ¿Cómo es eso, profesor? Empezamos primeramente con el bloque. El bloque es una partícula. La condición de equilibrio para el bloque, única, sumatoria de fuerzas, igual a cero. Entonces, como el bloque solamente está afectado de dos fuerzas contrarias, sus magnitudes son iguales, como ya hemos visto. Entonces, la fuerza que está para arriba en magnitud debe ser igual a la que está hacia abajo en magnitud. Conclusión, la tensión es igual a 500. Ya está. Pero eso, obviamente, no me da la respuesta, porque no me piden F. Ahora nos vamos a la barra. Observa, por separado. Vamos con la barra. La barra, como es un cuerpo, y fíjate bien, las fuerzas están actuando en diferentes direcciones, entonces, el equilibrio de esta barra se va a satisfacer utilizando dos condiciones. Uno, la sumatoria de fuerza es cero, y otro, la sumatoria de momentos es cero. Pero si aplicamos la primera condición, se dan cuenta que T ya lo conozco, que vale 500. Yo quiero calcular F y no conozco RY. Entonces, si yo aplico sumatoria de fuerza cero, obviamente no me va a permitir a mí resolver lo que me están pidiendo. No me va a permitir encontrar F, porque tengo RY que no conozco. Y justamente el error frecuente en los alumnos es que a veces no dibujan esta fuerza RY, y al no dibujarla, van a observar solamente F y T lo igualan, y no es así. Acá hay una fuerza que no se conoce. Entonces, ¿cuál es la sugerencia? Como hay dos incógnitas, no me conviene la primera condición. Pero ¿por qué sí me va a convenir la segunda condición? Porque recordemos que aparecen los momentos, fíjense que hay distancias. Entonces, los efectos de rotación lo podemos evaluar, pero hay que elegir el llamado centro de giro. Si ustedes se acuerdan el tema anterior o la clase anterior, nos daban el centro de giro para calcular el momento de una fuerza o el momento resultante. Pero como están en equilibrio, el criterio dice que el centro de giro puede estar en cualquier lugar. Puede estar acá, donde está actuando la tensión, puede estar acá, donde está actuando F, puede estar actuando en la articulación, donde actúa RY, o puede estar en cualquier punto sobre la barra, inclusive puede estar fuera de la barra. Pero, ¿cuál es el criterio que vamos a tomar? Mira, recordemos que cuando, por ejemplo, yo tengo acá una barra, ¿se acuerdan? Yo tenía, por ejemplo, esta barrita, y este es el centro de giro, y yo aplico la fuerza ahí. Como esta fuerza está actuando en el centro de giro, su momento es cero. Igualmente, ¿no? Si una fuerza prolongada pasa por ahí, su momento es cero, porque no hay distancia. Entonces, como yo quiero calcular F, no RY, sino F, me conviene que el momento de RY sea cero, si es que voy a usar momentos. Entonces, para eso, elijo como centro de giro el punto donde está actuando RY. Pongo acá mi centro de giro. De esta manera, el momento de RY es cero y no aparecerá en la ecuación. En la ecuación de momentos, definitivamente.
Ese es el criterio que deben tomar. Para el caso de barras, vamos a usar la segunda condición de equilibrio. La segunda condición de equilibrio nos dice que la sumatoria de momentos respecto al centro de giro O debe ser 0. Nuevamente insisto, ¿por qué elijo la articulación? Para que el momento de R y sea 0 y poder calcular F. Por ejemplo, si yo hubiera querido calcular la reacción en la articulación, entonces puedo tomar como centro de giro este punto donde actúa F, ya que no lo conozco, entonces el momento de F sería 0. Entonces, quiere decir que cuando un cuerpo se encuentra en equilibrio, el centro de giro puede estar en cualquier punto. Cualquiera que sea el centro de giro, la sumatoria de momentos va a ser 0. Entonces empezamos, mira, ¿ve? Podemos darnos cuenta que la fuerza F genera un torque horario alrededor de. Y la tensión, cuyo valor ya lo conocemos, genera un torque antihorario alrededor de. Tenemos un momento negativo y tenemos un momento positivo. Entonces, la magnitud del momento positivo y del momento negativo deben ser iguales. Entonces, a ver, empecemos con el negativo. F y su distancia, como verán, será 20 centímetros. Debe ser igual al momento positivo, que es la tensión, que es 500, por la distancia, cuidado, del centro de giro donde está aplicada la tensión, que vale 100. Por ahí alguien me dirá, profe, pero las distancias deben estar en metros. Ok. Pero como yo estoy igualando, así lo transforme a metros, no hay ningún problema. Cuando yo calculo el momento, sí, porque me piden el momento y debe salir en newton metro. Pero si yo voy a igualar, obviamente las distancias estén en metros o centímetros, sus unidades igual se van a ir. Por lo tanto, entonces ya podemos hacer la simplificación. Acá vamos a ver entonces. Y ya tenemos la magnitud de la fuerza que nos están pidiendo. F será igual a 50, entre 2 sería 25, sería 2500 newton de fuerza. Y con esto el problema estaría resuelto. Ahí está. ¿Y esto por qué? Porque la barra, el sistema se encuentra en equilibrio. Veamos el siguiente. Bien, acá tenemos nosotros, dice, en la figura, si la barra no tiene peso, la barra no pesa, se encuentra en equilibrio, ¿correcto? Se encuentra en equilibrio. Nos piden la tensión en la cuerda AB en Newton. Me piden la tensión de la cuerda AB en Newton. A ver, voy a borrar esto para que no estorbe. También. Estos puntitos no son parte del problema. Ya está. Para no distraernos un poco con estos puntos, no vayan a pensar que son puntitos del problema, ¿no? Son puntos que han aparecido ahí con manchitas. Muy bien, entonces como verán, miren, otra vez tenemos ahí la presencia de un cuerpo suspendido y ya sabemos qué hacer, sino que ya no hay polea. Entonces vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Veamos. Todo está en hacer correctamente el diagrama de cuerpo libre. No olvidar eso. Por acá, primero, analizamos el cuerpo suspendido, donde tendríamos primero el peso y la tensión. Vamos a ver por acá. Tenemos el peso y tenemos la tensión en la cuerda, que sostiene lógicamente al bloquecito.
Ya está. Vamos a poner el dato. Dice que el peso es 10 newtons, ahí está el dato. Y esta es una tensión que la vamos a llamar T. Bien. Entonces, cada vez que tengamos un cuerpo suspendido de la barra, analizamos el bloquecito. Ahora vamos a analizar la barra. En este caso tendríamos lo siguiente. Acá está. Normalmente tendríamos que dibujar el peso de la barra, pero dice que no tiene peso. Entonces procedemos acá, mira, acá hay una tensión. Voy a poner acá, que es el cablecito en la parte superior. Tenemos en el extremo derecho también otra cuerda. Acá está la tensión. Saliendo de la barra hacia la cuerda. Y acá tenemos una pequeña articulación. En este caso ya es una articulación más chiquitita, como un puntito, pero acá hay una articulación. Entonces ya sabemos que como todas las fuerzas son verticales, acá en la articulación aparecerá una fuerza vertical. Ojo, sí, ya está. Por lo tanto, vamos a completar el dibujo de las fuerzas. Esta, acuérdate que va a apuntar hacia donde está la cuerda, esta también hacia donde está la cuerda, y esta se asume positivo hacia arriba, ya que hemos dicho que su dirección no es conocida. Por lo tanto, si yo la calculo, me puede salir positiva o negativa. Si es positiva, su sentido será el correcto, y si es negativa, será simplemente lo contrario. Acá vamos a tener entonces la tensión, vamos a ponerle tensión 1, y esta por acción y reacción sería la misma tensión T porque es la misma cuerda. Ese sería el diagrama de cuerpo libre. Del cuerpo que está suspendido de una cuerda que está atada a la barra, y luego la barra. Exactamente igual como el problema anterior. Cuerpo suspendido y luego la barrita. Sino que acá simplemente había una polea que transmitía el valor de la tensión. Muy bien. Ahora, debido al equilibrio, analiza. Primero, entonces, el bloque. El bloque, como es una partícula, la única condición de equilibrio dice que la sumatoria de fuerzas debe ser 0. Entonces, fíjate bien las fuerzas azulitas, T para arriba, igual a la que está hacia abajo. Tensión igual a 10. Luego nos vamos a la barra. La barra. Bueno, si observan la barra, vamos a tener dos incógnitas, RY y T1, pero a mí me están pidiendo T1. Entonces, si yo aplico la primera condición, suma de fuerza 0 no me permite resolver porque voy a tener una ecuación con dos incógnitas. Entonces, como yo quiero calcular la tensión, entonces voy a tomar mi centro de giro acá. Nuevamente en la articulación para que el momento de RY sea 0. Toda fuerza que actúa en el centro de giro, su momento es 0. Entonces tenemos acá sumatoria de momentos respecto a O debe ser 0. ¿Qué identificamos? O identificamos que la tensión T1 hace que la barra pueda girar en sentido antihorario alrededor de O. Mientras que la tensión T, que es la de color rojito, ¿de acuerdo hasta ahí? Hará que la barra trate de girar en sentido horario. Entonces tengo un momento positivo y un momento negativo. ¿Qué ocurre? Sus magnitudes deben ser iguales. Por lo tanto, T1 multiplicado por su distancia, que es 2. Recuerden, distancia centro de giro debe ser igual a la magnitud del momento negativo, que es la tensión que nos ha salido 10, multiplicado por, cuidado, del centro de giro a donde está actuando la fuerza T sería 5. Y con esto ya tengo la tensión T1, que es lo que me están pidiendo. 25 newtons. Listo. Con esto ya el problema estaría
resuelto. Así de sencillo, ¿correcto? Veamos el siguiente ejercicio. Ajá, ahora ya no hay articulación. Pero mira que tenemos un bloque apoyado en la barra. Dice, si la barra homogénea y uniforme pesa 300 newton, ya pesa la barra y mide 6 metros, se encuentra en equilibrio, hallar la tensión en la cuerda A, peso de Q, 100 newtons. Peso de Q, 100 newtons. Bueno, lo primero ya sabemos, el diagrama de cuerpo libre. Entonces vamos a aislar la barrita y vamos a hacer el diagrama de cuerpo libre. Muy bien, vamos a ver por acá entonces lo siguiente. Y acá viene el criterio. Cuando tenemos un cuerpo apoyado en la barra, se sugiere lo siguiente. Primero se dibuja el peso de la barra. Como verán, ya no hay ningún cuerpo suspendido. Dibujo el peso de la barra en el punto medio, ya que es homogéneo y uniforme. Ahora, el peso de los bloques apoyados en las barras se dibujan como fuerzas actuantes en esa posición. No los separes. Eso significa que vamos a tomar el sistema, barra y bloque juntos, pero no se dibujan los pesos juntos, porque están en diferentes ubicaciones. Cuidado ahí. Luego tenemos la tensión en el cable A y luego tenemos la tensión en el cable B. Ahí está. Este vendría a ser el diagrama de cuerpo libre. Tensión A, tensión B. Colocamos los datos. El peso de la barra es 300. Acá está, 300. El peso de la barra es 300 newton. Peso del bloque Q es 100 newtons. Ahora, un detalle importante. La ubicación del bloque ya está, que está a 1,5 metros. Pero recuerden que la barra tiene un peso que por ser homogénea va en su punto medio. Como la barra tiene una longitud de 6 metros, entonces esta partecita, correcto, hacia uno de los extremos debe ser 3 metros. Siempre tener en cuenta eso. Listo. Acá vamos a tener la tensión en el cable A y este viene a ser la tensión en el cable B. Ya tenemos el diagrama de cuerpo libre. Fíjense el criterio, cuando hay un cuerpo apoyado, simplemente su peso se toma como una fuerza actuante ahí. Nuevamente entonces, fíjense bien, como yo quiero calcular la tensión en la cuerda A, tengo dos incógnitas. Recuerden que la sumatoria de fuerzas no me conviene porque hay dos incógnitas. Entonces, como yo quiero hallar la tensión en A, voy a tomar como centro de giro donde está actuando la tensión en B, para que su momento sea cero. Entonces, analizo el sistema. Y justamente como voy a tomar momentos, digo sumatoria de momento respecto al punto igual a cero. ¿Qué puedo darme cuenta? Puedo darme cuenta que el peso genera un momento antihorario, el peso del bloque también antihorario, pero la tensión en A, fíjate bien el cursor, hace que gire en sentido horario. Entonces, ya te dijo, y vamos a igualar la magnitud de los momentos contrarios. A ver, momentos positivos sería 300 multiplicado por 3 más 100 multiplicado por, ojo, en este caso sería 6, ojo, 6 menos 1.5, lo cual nos da 4.5.